Hola, ¿qué tal? Este es el primer video de una serie de sesiones en donde vamos a estar viendo cómo construir un servidor web mediante el lenguaje de Ruby. Vamos a hacer una implementación que nos haga entender cómo funciona el HTTP y cómo hacer desde nuestro lenguaje que éste responda de manera adecuada. Pero en este primer video, antes de comenzar a escribir cualquier línea de código, creo que es importante que entendamos cómo es que funciona el HTTP, cómo funciona el Internet, cómo es que un servidor puede entender una petición de un navegador y en este caso regresar a una página para que nosotros podamos navegar. Es algo normal que cuando necesitamos información o simplemente queremos distraernos, abramos el navegador y nos dirigamos a uno de los sitios web. No nos preocupamos por preguntarnos cómo es que el web funciona y quizás para la mayoría de los usuarios ni siquiera eso es importante, pero para quienes nos dedicamos en el área de desarrollo y hacemos este tipo de aplicaciones, pues obviamente es algo importante para nosotros. El web funciona a manera de capas. Son una serie de capas de protocolos y estándares que están plenamente establecidos y que están diseñados para permitir precisamente la conexión a través de las computadoras que están conectadas a Internet y que éstas se puedan comunicar entre sí. Una de esas capas es el Transmission Control Protocol o TCP. Muy probablemente han escuchado las siglas TCP. Y este protocolo lo que hace es que se encarga de enviar información y asegurarse que el receptor la recibió correctamente. Es decir, cuando yo voy a mi sitio.com, a través de TCP, nosotros enviamos una solicitud al servidor web. Del lado del navegador se queda esperando, el servidor web hace lo que tenga que hacer, regresa una respuesta y TCP se encarga de asegurarse que esa respuesta llegó a nuestro navegador para que el navegador pueda mostrarla. En caso de que no se obtenga una respuesta, ya sea válida, se interrumpa la conexión o exista algún otro contratiempo, TCP se encarga de comunicarle eso al navegador y el navegador se encarga de hacernos saber dicha situación. Sobre TCP se ejecuta otro protocolo más, es decir, TCP es una capa más abajo, una capa encima, se ejecuta el Internet Protocol Suite. Y muy probablemente también han visto estas siglas TCP/IP, es bastante común. Y este protocolo lo que hace es que sirve para la base de la comunicación en el Internet moderno, en el Internet que conocemos el día de hoy. Y bueno, normalmente lo escuchamos como TCP/IP. Una de las características de TCP/IP es que facilita la comunicación vía Hypertext Transfer Protocol o simplemente HTTP. Este HTTP es el protocolo que a nosotros nos interesa, ya que siempre que escribimos una aplicación web lo utilizamos en diferente medida dependiendo de las herramientas que vamos a utilizar en este caso para desarrollar. Inclusive HTTP, cuando nosotros vamos a buscar una dirección en Internet, lo primero que hacemos es poner HTTP o HTTPS, que quiere decir que el protocolo va de manera segura, pero esa es la parte cómo iniciamos, indicamos cuál es el protocolo y después ponemos nuestra dirección de Internet. El estándar de HTTP ha evolucionado desde su creación. Esto fue hace un par de décadas, realmente cuando surgió. Inicialmente la implementación HTTP 1 era súper básico. En la especificación solo venía cómo escribir páginas web, pero en este caso páginas estáticas, es decir, que la página así tal cual nosotros la poníamos en el servidor es la página que se mandaba hacia el cliente y cómo hacer vínculos entre las diferentes páginas o agregar los links, ¿no? Para poder navegar a través de una jerarquía. Era, como les digo, bastante simple. A partir de la versión 1.1 se agregaron especificaciones, por ejemplo, para incluir las hojas de estilo, para poder incluir archivos de JavaScript o para poder hacer páginas dinámicas con Ajax. Y hoy en día es la especificación más común de Internet. De hecho, por ahí en los años, en el 2000, cuando se implementó HTTP 1.1,
A ese cambio se le llamó en aquel entonces el Web 2.0 y es realmente se refiere a esto, ¿no? De que las páginas ya son más dinámicas, visualmente podemos hacerlas más atractivas para los usuarios. Pero obviamente el estándar continúa en evolución constante y hoy en día se tiene la especificación HTTP2. En esta evolución se permite a través de una misma conexión, por ejemplo, poder hacer varias solicitudes. Con HTTP1, si yo quiero pedir una página web, se abre una solicitud hacia el servidor responde, se cierra la solicitud. Si necesito el archivo CSS que necesita esa página, tengo que abrir otra conexión y pedir ese archivo y traerlo y se cierra la conexión y así de manera sucesiva. Con HTTP2 lo que se está permitiendo, lo que se va a permitir es que un navegador pueda abrir una conexión hacia el servidor y en esa conexión poder hacer la solicitud de varios recursos a la vez, lo cual debe de acelerar en este caso la respuesta de los servidores a través de Internet. El único detalle es que, bueno, entre otras cosas, eh, la funcionalidad que nos da HTTP2, el único detalle es que el nivel de adopción hoy en día es todavía muy baja, pero obviamente con el transcurso de los años y conforme plataformas grandes lo vayan implementando, pues se va a volver mucho más común. Bueno, estos son los tres protocolos que nos interesan. A final de cuentas, el más importante para nosotros en este caso va a ser HTTP, y ya que es sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, para conocer un poquito qué es lo que nos da HTTP, aquí ya no importa si es la versión 1, la versión 2 o 1.1, vamos a ver algunos detalles de algunos conceptos. Eh, de cómo es que protocolo sirve para poder comunicar el navegador con un servidor web. Bueno, estas son las versiones que les había mencionado. Si nosotros queremos, sin un navegador, hacemos una solicitud de este tipo, curl es una herramienta de línea de comandos que nos permite hacer solicitudes de HTTP como si fuera un navegador. Obviamente no va a desplegar la información como en un navegador, nos la va a desplegar aquí dentro de la consola, pero nos permite hacer esa llamada. Entonces, curl es una herramienta que normalmente se instala por separado dependiendo del sistema operativo. Va a ser la manera de instalarla, pero es muy sencillo. Si ustedes quieren intentarla o probarla con algún sitio real, simplemente vayan a las herramientas de instalar paquetes o librerías de su sistema operativo y ya van a encontrar la manera de instalar curl. En este caso, lo que le estamos diciendo es que queremos obtener eh, una página. La manera en cómo lo hacemos con Curl es simplemente le ponemos el sitio, que en este caso es https diagonal misitio.com y el -x que lo vamos a explicar ahorita un poquito más adelante. Entonces, esta es la manera mucho más básica de hacer una solicitud. Cuando nosotros ejecutamos esta línea de comando, lo que va a hacer el servidor es que nos va a responder con el HTML. Obviamente, si tuviéramos un navegador, pues esto se vería dentro de la estructura del navegador, pero como aquí no lo tenemos, a través de la línea de comandos, pues vemos el contenido del HTML que nos está eh, regresando. Lo que hace curl cuando nosotros hacemos esta solicitud, obviamente aquí no lo vimos, simplemente vimos la respuesta. Lo que hace curl es que realmente manda un fragmento de texto. HTTP lo que tiene es que toda la transmisión que hace de la solicitud del navegador hacia el servidor es un bloque de texto. Es un bloque de texto que tiene una estructura en particular y esa estructura en particular es la que recibe el servidor en este caso, el servidor la analiza y con base a esa información hace una respuesta adecuada. Si el servidor no comprende lo que nosotros le pedimos o no hay reglas para decidir cómo responder, entonces el servidor lo que hace es que nos responde
con información de que nuestra solicitud no es válida y en esa información pues pueden venir códigos de error. Entonces, cuando nosotros hacemos esta solicitud, realmente lo que hacemos es que curl y el navegador en este caso manda lo que está pintado de azul. Esa es la solicitud o ese es el protocolo de HTTP. Cuando el servidor responde, no nada más responde con el contenido que nosotros estamos solicitando, es lo que les decía, responde con información que en este caso le vamos a llamar metadata y esa metadata nos dice qué es lo que sucedió con nuestra respuesta. ¿Sí? En el caso de esta solicitud en particular, nos dice, podemos ver por ahí un OK, lo cual quiere decir que todo resultó de manera correcta. Vemos por ahí la versión del protocolo HTTP con el que estamos pidiendo, la versión del protocolo HTTP con el que viene nuestra respuesta. Nos dice que en Content Type, por ejemplo, nos dice que es un archivo HTML y que nuestra conexión se cerró. Si hubiese algún error al hacer la petición, tal y como la habíamos hecho, lo que vamos a obtener entonces va a ser una respuesta diferente en el servidor. Por ejemplo, hace un momento veíamos que decía 200, OK, en la primera línea. Ahora dice 401, unauthorized. Este 401 y el 200 son códigos de estatus. Y esos códigos de estatus en el metadata nos sirve a nosotros para saber qué es lo que sucedió con nuestra respuesta. Hasta este momento, bueno, hemos visto cómo hacer una solicitud y por ahí vimos que cuando yo puse curl, le puse curl-x y luego puse get. Este get es algo que en HTTP lo conocemos como verbos. Es decir, aparte de mandar el metadata que veíamos, por ejemplo, las líneas en azul donde le digo que es el protocolo, qué es lo que estoy pidiendo, mandamos un verbo hacia nuestro servidor. Ese verbo es el que eh, nos sirve, en este caso al servidor, para entender qué es lo que estamos solicitando. En el caso de get, lo que hacemos es que le indicamos al servidor que esperamos que nos dé simplemente un recurso en particular, ya sea una página, un archivo, simplemente le estamos pidiendo que nos dé ese archivo. En el caso de post, este es el verbo que normalmente se manda cuando nosotros tenemos un formulario y presionamos el botón de enviar. En este caso, cuando hacemos eso, lo que se manda dentro de la petición al servidor es el contenido del formulario y le mandamos el post, con lo cual el servidor entiende que le estamos mandando información para que cree un recurso del lado del servidor. Este recurso a lo mejor puede ser un registro en una base de datos, que es algo de lo más común. Hay otro verbo más que es el put. Este put lo utilizamos para indicarle al servidor que le vamos a enviar información de un recurso que pueda que ya exista en el servidor y que simplemente queremos actualizar información con los nuevos datos que nosotros estamos mandando, o bien puede que el recurso no exista, entonces queremos que cree ese recurso por nosotros. El otro método es patch. Este método lo que le indicamos al servidor es que queremos enviar información y que esa información le pertenece a un recurso que ya existe. Y lo único que queremos hacer es actualizar. Otro de los métodos comunes es delete. Con este método le indicamos que lo que queremos es eliminar la información de un recurso que ya existe dentro del servidor. Y finalmente head es otro de los verbos con el cual es muy similar a get. Es el primero donde le estamos diciendo, oye, dame un recurso, pero no me interesa que me regrese el contenido. Lo único que me interesa es que me regrese los headers o el metadata, ¿no? Si recuerdan, el metadata es el código, OK, content type, connection y toda la información que venía dentro de la respuesta de nuestra solicitud. No son todos los verbos, pero sí son los verbos más comunes que se utilizan dentro del entorno de desarrollo de aplicaciones web, o por lo menos son los que debemos de estar más familiarizados.
Hace un momento, de igual manera mencionaba que dentro del metadata se regresa un código de estatus, ¿no? Ese código de estatus habíamos visto que había uno 200, otro 401, y esos códigos de estatus nos sirve para entender qué sucedió con nuestra solicitud. Es la manera en cómo el servidor tiene para avisarnos a nosotros cuál fue el resultado de la acción, ya sea un get, un post, delete, lo que sea, siempre vamos a obtener un código de estatus. Por ejemplo, hay códigos de estatus que inician en 200 y esos códigos nos indica que la acción fue exitosa. Por ejemplo, el 200 como tal nos dice que el servidor sí pudo responder al recurso que nosotros solicitamos y a la acción. Un 201, por ejemplo, nos dice que mandamos un post y que la creación del recurso en el servidor fue de manera exitosa. Y así hay varios códigos dentro del bloque de 200 que nos van a indicar diferentes resultados de éxito con el servidor. Después vienen los códigos 300. Estos códigos 300 nos avisan que, por ejemplo, nosotros solicitamos un recurso, nos solicitamos una página en particular, pero esa página por algún motivo del lado del servidor se movió, ya no está dentro de la dirección que normalmente estaba, pero el servidor sabe dónde está la nueva, a dónde se movió esa página. Entonces, el servidor nos regresa con la información de 300 y generalmente dentro del metadata nos dice dónde está la nueva dirección. Y por ejemplo, esto ya nosotros no lo vemos, pero el servidor lo hace transparente. El servidor lo que hace es que cuando regresa, cuando obtiene un código 300, ve cuál es la nueva dirección y automáticamente nos envía a nosotros hacia la nueva dirección. Eso lo hace totalmente transparente, pero obviamente eso lo hace con la ayuda que nos da el servidor dándonos los códigos 300, ¿no? Por ejemplo, hay 300 en donde dice que la redirección fue de manera temporal, o 301 que significa que la redirección es totalmente permanente, que esa página o ese recurso ya no va a volver a la dirección anterior. Obviamente no todo es éxito dentro de las llamadas o de la comunicación a través del Internet, ¿no? Los errores 400 nos sirve para avisar de que hubo un problema con la solicitud del cliente. Por ejemplo, un 400 como tal nos dice que la solicitud no fue comprendida por el servidor, que el servidor no entendió qué es lo que nos estamos pidiendo. Es decir, muy probablemente fue un error del lado del cliente al momento de que construyó la solicitud. Un 401 nos dice que no tenemos, por ejemplo, autorización para ver un recurso solicitado y así. Hay varios errores de 400 en donde en todos los casos es un error del lado del cliente. El cliente está solicitando algo sobre lo que no tenemos acceso, está haciendo una solicitud de manera incorrecta, o está haciendo una solicitud sobre un recurso que no existe, por ejemplo. 404 es uno bastante común y eh, es la manera como tiene el servidor, en este caso, de avisar de que hay un problema del lado del cliente. Eso es la clave. Porque después vienen los errores 500 y estos son errores de servicio. Y estos errores generalmente suceden del lado del servidor. Algo pasó dentro del servidor, está sobrecargado, el servidor se cayó, el servidor no respondió a tiempo, en fin, cualquier problema que suceda del lado del servidor nos va a regresar un error 500 y esto es información para saber si debemos o no reintentar a la mejor hacer la llamada del servicio. Anteriormente se mencionó que la comunicación del servidor y del cliente y viceversa, además del contenido de los recursos, es decir, si yo pido una página web, además del contenido de la página web, mencionábamos que nos regresa algo como metadatos o headers. Estos headers son importantes ya que desde el lado del cliente nos permite a nosotros poner ciertas expectativas sobre el recurso que estamos solicitando. Y de la misma manera, el servidor nos puede indicar si se cumplieron esas expectativas de lo que nosotros queremos pedir, ¿no? Vamos viendo un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo hago concur esta llamada, yo lo que estoy diciendo es que dame el recurso de mi sitio.com, pero
estoy mandando un header que se llama accept y le estoy diciendo, dame el recurso, pero yo como cliente nada más entiendo si tu recurso es un HTML. El servidor lo que va a hacer es que va a entender esta solicitud, va a responderla de manera correcta si el servidor sabe cómo respondernos a nosotros en HTML. Y en este caso el servidor inclusive o sea, nos va a dar el contenido, pero nos puede dar uno o varios headers adicionales en donde dice, ok, por ejemplo, en este caso, ¿no? Content language, nos dice el contenido de la página que me pediste está en español y nos da información de caché. Esta es información para el navegador. El navegador lo que hace es que tiene la posibilidad de guardar una copia temporal de esa página y si yo vuelvo a darle refresh a la página antes de que pase este tiempo que está aquí, que es en segundos, este, el navegador ni siquiera va a intentar pedirla de nuevo al servidor. El navegador va a sacar la página de caché y nos la va a dar. ¿Esto para qué? Para evitar sobrecargar al navegador, al servidor en este caso, o enviar información que no, bueno, información a través de Internet, siendo que el servidor en este caso nos está diciendo, oye, si tú me pides la página antes de 3600 segundos, te voy a responder exactamente a lo mismo, entonces no me la vuelvas a pedir. Eh, y bueno, estos headers nos sirven precisamente para poder saber, otra vez, cuando nosotros los mandamos le enviamos ciertas expectativas, ya no nomás qué recurso queremos, sino ciertas expectativas en cuanto al tipo de recurso que estamos pidiendo y de igual manera el servidor nos responde con headers en donde nos da sus expectativas o también sus reglas y esas generalmente en teoría nosotros tendríamos que acatarlas como cliente, ¿no? En el caso de que el servidor, por ejemplo, no pueda cumplir con una expectativa, por ejemplo, aquí le hicimos la misma solicitud anterior, pero en lugar de decirle que es HTML, le estamos diciendo que esperamos que la respuesta sea XML. Si el servidor no entiende, ya vimos en el ejemplo anterior que sí entiende y que sí tiene una respuesta para cuando el recurso es HTML. En este caso, la respuesta es cuando el recurso es XML y el servidor no sabe cómo responder. Entonces lo que nos regresa en este caso es un status que nos dice 406 y la respuesta es no aceptable. Es decir, no sé cómo responderte a esa expectativa del recurso que tienes. Estos conceptos así básicos de HTTP, por ejemplo, la parte de los verbos, de utilizarlos de la manera correcta, dependiendo de la acción que nosotros queremos realizar con el servidor, de enviar los headers, de leer los headers y actuar de acuerdo a ellos, de entender cuáles son los códigos de estatus, si fue exitosa, si nos redireccionaron, si como cliente nosotros enviamos una solicitud inválida para el recurso o si el servidor no está disponible. Es todo es una abstracción que hace el protocolo de HTTP para que nosotros podamos trabajar de manera relativamente fácil sobre TCP. Estas son las cosas básicas que debemos de entender cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones web y la mayoría de los frameworks que hay hoy en día nos exponen a estos conceptos, muy probablemente a un nivel más alto. No vemos en muchas de las ocasiones muchos de los detalles. Los frameworks saben cómo responder de manera automática a este tipo de, eh, herramientas dentro de la especificación de HTTP y en muchos de los casos estos frameworks los responde por nosotros sin que nosotros tengamos que saber qué es lo que está sucediendo, pero obviamente el tener este conocimiento nos permite a nosotros el explotar todavía un poco más. Si nosotros nos encargamos de escribir aplicaciones web, bueno, tenemos que asegurar de que estamos acatando los verbos
que estamos interpretando los headers que nos está mandando el cliente, que si nosotros vamos a responder con estatus de código correctos, que si vamos a responder con los headers que propongan o configuren, en este caso, las expectativas también del cliente. Y si nosotros nos encargamos de hacer aplicaciones que consumen servicios de HTTP, por ejemplo, un API, nosotros hacemos el SDK o hacemos la integración con el API, pues debemos otra vez también saber cuando hacemos una solicitud, cuáles son los headers que tenemos que mandar hacia nuestro servicio, y cuando nuestro servicio nos responda, saber interpretar los códigos, saber interpretar los códigos de estatus, saber interpretar los headers y saber reaccionar sobre ellos. Obviamente, este conocimiento básico es lo que hace que nuestras aplicaciones sea buen ciudadano dentro del Internet. Y bueno, con esto se acaba este primer video. Es una explicación así muy general de lo que es el protocolo HTTP, y ese código HTTP lo vamos a estar utilizando, el protocolo HTTP lo vamos a estar utilizando en los siguientes videos conforme vayamos construyendo nuestro servidor web. Muchas gracias. Hasta luego.